Después de este tiempo de alabanza, solamente nos queda ahora, ¿qué más nos vas a dar, Señor? Porque ya nos has dado y bien, supongo. ¿Estamos seguros de que el Señor ya nos ha estado dando de sí mismo para nosotros en esta mañana? Amén. Hemos podido ir al trono, disfrutar de este tiempo con Él. Hemos recibido de Él ya. Queda un entre comillas, un interrogante de ¿será verdad? ¿Será sí? ¿Será no? Pues bueno, voy a leer en 1 Corintios 15, versículos del 9 al 12. Solamente es para meterlo en contexto porque solamente hay un versículo que me interesa. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Así que, sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen que a algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué es lo que interesa de este pasaje? Más por la gracia de Dios soy lo que soy. Más por la gracia de Dios soy lo que soy. Seas lo que seas. Seas un apóstol como Pablo que tiene que defender su apostolado. Seas un miembro que está limpiando la iglesia. Seas el miembro que va a poner en orden las oficinas, sea el miembro que está aconsejando a los hermanos, seas el miembro que está discipulando a otros, seas quienes seas, eres algo por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esta es la clave. Esta es la clave para hoy. Estar cierto de esta seguridad. Estar plenamente convencido de esta afirmación. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. ¿Por qué insisto tanto? Pues porque hoy en día, sobre todo los que venimos de confesiones anteriores, había una frase que a mí es la que me tenía totalmente esclavizado. Estar en gracia de Dios. No sé si os suena a vosotros. ¿Estás en gracia de Dios? Yo era crío y me preguntaban, ¿estás en gracia de Dios? ¿Y esto qué será? Estar en gracia de Dios. Y vas a catecismo, estar en gracia de Dios quiere decir estar limpio delante de Dios. ¡Wow! Oh, veas. ¿Estoy seguro de que estoy yo limpio delante de Dios? Y esta inseguridad está en uno y más en una sociedad como la de hoy, que a pesar de estar en una sociedad del bienestar, hay inseguridades de todo. Inseguridad delante de la salud. Cuando menos te lo piensas, pandemia. Cuando menos te lo piensas, un cáncer. Cuando menos te lo piensas, X. Inseguridad en cuanto a los recursos económicos. Cuando menos te lo piensas, te mandan a casa. Cuando menos te lo piensas, ITT no te da trabajo. Inseguridad, inseguridad. Y entonces esto es algo que nos tiene pillados. Nos tiene pillados tanto emocionalmente como económicamente, como en cualquier de nuestro andar cotidiano. Esta inseguridad nos hace buscar el sentimiento de estar seguros, o sea, lo contrario. La inseguridad nos viene por sí sola. La seguridad la tenemos que buscar. Y este es el anhelo, encontrar seguridad en nuestro andar cotidiano. Y si buscamos interiormente hasta el más incrédulo, en el fondo de sí mismo dirá que esta inseguridad solamente la puede encontrar en Dios. Ese Dios que no conozco, pero ese Dios que me hablan, ese Dios que dicen que existe, que está allá, y otros, este Dios que lo tengo cercano, es el que me va a traer la seguridad. Y está este anhelo, el salir de la inseguridad y al entrar en la seguridad. ¿Y cómo podemos saber que estamos seguros? Pues si yo creo, por ejemplo, de que mi seguridad está en Dios, lo único que me hace falta es saber si Dios está conmigo.
Yo busco a Dios porque creo que en Dios voy a tener seguridad. ¿Sí? Pero ahora me queda la pregunta. ¿Dios va a estar conmigo? Y ahora aquí viene cómo respondo a esta pregunta. ¿Dios va a estar conmigo cómo? Si yo me esfuerzo en agradarle, ¿va a estar conmigo? Si yo busco agradarle haciendo esto, voy a provocar que Él esté más atento para conmigo y me dé más atención. ¿Tengo que estar haciendo algo? ¿Tengo que estar esperando que Él haga algo? ¿Cómo reacciono? Reaccionar de una manera o reaccionar de otra es aquello de decir, que esto muchas veces lo habremos dicho entre nosotros cuando tenemos que hacer algo en comunidad, ¿no? Decimos, ¿con quién cuento? No hace mucho, cuando los jóvenes estaban organizando, la primera pregunta que me dijeron, ¿con quiénes contamos? ¿Verdad, Kimberly? Cuando hacemos algo en la iglesia, por ejemplo, ahora en el tema de la obra social, que nos hacen falta voluntarios, la pregunta es, ¿con quién contamos? Si sabemos con quién contamos, lo que vamos a hacer con los jóvenes seguro que va a salir para adelante. Si yo sé con quién contamos con los voluntarios para la obra social, seguro que va a ir hacia adelante. Pero si no sé con quién cuento, ya me viene la duda y la inseguridad. Entonces, la pregunta es, yo con los demás no sé si puedo contar, pero ¿puedo contar con Dios? ¿Puedo contar con Dios? Hay gente que cree que no puede contar con Dios. Hay gente que no saben si pueden contar con Dios. Y otros que creen que pueden contar con Dios, pero no saben por qué razones tienen esta seguridad. Lo cual viene a decir lo mismo que están en un barco de dos aguas. Por lo tanto, ¿puedo contar con Dios? Si yo respondo a esta pregunta, si yo puedo contar con Dios, esto va a implicar directamente a cómo yo monto mi vida. Esta ha sido una de las partes en que se ha diferenciado lo que es ser cristiano y ser religioso. Si yo estoy pensando que puedo contar con Dios porque estoy haciendo lo que Él manda, entonces estoy plenamente metido en una religión. Pero si yo cuento con Dios porque Él quiere hacerlo y sé que ese contar con Dios no sale de mí, sino que sale de Él, esto ya es otra cosa, es hacer un paso más allá de lo que nuestra razón entiende. Porque nuestra razón entiende, tanto te doy, tanto recibo. Yo te doy para que me des. Esto está en nuestra mente como grabado. En cambio, contar con Dios no es yo te doy y tú me das, sino tú me das y yo vengo. Hace unos 500 y pico de años, en Alemania había un monje, luego os diré el nombre, había un monje que estaba muy preocupado en sus relaciones con Dios, porque nunca sabía si hacía lo suficiente para agradar a Dios. Hacía todas las obras y todas las normas de su convento, las llevaba a rajatabla y siempre en su celda siempre tenía la misma pregunta. ¿He hecho lo suficiente para que Dios se agrade de mí? Y llegaba a veces al punto de desesperación que se autolesionaba, autosacrificaba, para que así aquellos sacrificios pudieran añadir favor de todo aquello que se hacía. Este monje, en un día X de su vida, en su celda, a la luz de la vela, descubrió en la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Cuando descubrió esto, sus ojos se agrandaron. Estoy hablando de Martín Lutero. Y cambió completamente su entender de lo que era la vida cristiana. Fue tan revolucionario entender que vivir en Dios
no era otra cosa que el favor que Dios nos daba para que pudiéramos vivir en Él, que hizo transgiversar toda la sociedad de la época y hasta hoy. Agradar a Dios es la clave, pero la pregunta es ¿cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Agradamos a Dios con nuestros esfuerzos, con nuestros sacrificios? ¿O agradamos a Dios como consecuencia de nuestro agradecimiento porque Él nos dio la capacidad de estar con Él? Porque entender esto cambia nuestra manera de vivir. Si queremos hacer nuestros esfuerzos, vamos a conseguir lo que muchos conseguimos en nuestro pasado. Fracaso tras fracaso. Intento tras intento fallido. Siempre quedabas corto. Siempre quedabas corto. Siempre había que hacer más. Y nunca estabas suficientemente contento, no con los demás, con uno mismo. Y si alguno estaba contento consigo mismo, estaba orgullosamente contento delante de los demás, lo cual quería decir que espiritualmente estaba cachando. Total, que necesitamos entender lo que este fraile alemán Martín Lutero entendió, que no es por esfuerzos el favor de Dios, que el favor de Dios es una gracia, el favor de Dios es un don, es un regalo. Y que nuestras vidas parten de este regalo, no van hacia el regalo. Si nuestras vidas empiezan en este regalo, en entender que Dios se ha acercado por ti. Y entender que ese acercamiento se cierra y se sella cuando por fe aceptamos que todo este movimiento lo provocó Jesucristo al ir a la cruz en favor nuestro. Al entender esto, que yo estoy en el lugar adecuado para hacer la voluntad de Dios, se me liberan todos mis pensamientos, todas mis ambiciones se me van. Toda mi búsqueda por la salvación se difumina y queda clara y transparente lo que es la gracia de Dios en favor de uno. Entonces diremos, la palabra dice que por la ley hizo abundar el pecado. La ley hizo abundar el pecado. Y en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí la palabrita clave de Pablo. Por lo tanto, ¿seguiremos pecando? Si estamos en el esfuerzo, para ganarnos a favor de Dios, seguiremos pecando. Porque no habremos entendido el regalo. Pero si entendemos el regalo, huiremos del pecado y disfrutaremos del regalo. Y sin darnos cuenta, sin normas, estaremos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque partimos desde el regalo. Si somos honestos, hemos de reconocer que nuestros esfuerzos no sirven para nada. Yo no sé cuántos de vosotros estáis empeñados en llevar el devocional porque es bueno llevar el devocional. Yo no sé cuántos de vosotros leéis la palabra porque es bueno leer la palabra. No sé cuántos de vosotros hacéis cosas buenas porque es bueno hacer cosas buenas. Pero no sé si habéis hecho el juego al revés. Yo hago el devocional porque necesito el devocional. Necesito esa intimidad con Dios. Necesito este alimento y por eso voy a la palabra. Y doy gracias a Dios porque lo que hago sirve de luz a los demás, para que vean que Dios está conmigo. Qué diferente, ¿verdad? El otro es, las 7:30, me toca el devocional, pero tengo prisa hoy, no sé si voy a tener tiempo. Bueno, hacemos, aunque sea en 5 minutos, hago el devocional. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que cumplir, ¿no? Y hoy me tocaba este capítulo de Juan. Bueno, haremos la mitad y la otra mitad lo haremos si tengo tiempo luego. ¿Por qué hago todos esos pensamientos, este regateo? Porque en mí está el cumplir, en mí está el hacer, en mí no está el disfrutar, en mí no está en complacer la necesidad de intimidad con Dios, no está el agradecer a Dios lo que ha hecho por mí. Hacemos cosas buenas, pero las hacemos en sentido contrario a lo que Dios
nos ha regalado, que es su gracia. No es malo que nosotros reconozcamos que no podemos. Porque ¿qué dice la primera bienaventuranza? ¿Quién me la sabe de memoria? Bienaventurado los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que no tienen nada que ofrecer a Dios para poder disfrutar del reino de Dios. Son aquellos que reconocen que no tienen nada que sea suficiente como para disfrutar del reino de Dios. Y en su pobreza claman el favor de Dios. Por eso, bienaventurados los pobres, que reconocen su pobreza, porque serán enriquecidos con el reino de Dios. Serán enriquecidos con la gracia, con el don de Dios. Fijaros, hace 2 domingos, me parece que era, que decíamos que era Pentecostés, ¿verdad? Hace 2 domingos de esto. Sí, bueno, si no son 2, son 3. Bueno, ahí va. Y hablábamos de que en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y se pusieron a predicar, ¿no? Y predicó Pedro. Y Pedro hizo su primera predicación pública, ¿no?, sobre el Evangelio. Y evidentemente en la predicación de qué habló, pues habló de Cristo, ¿no? Y primeramente presentó a Cristo como el Mesías, comparándolo con todas las profecías de tal. Pero luego dijo una frase muy concreta. Dice, y este Cristo que vosotros crucificasteis, Dios te ha hecho Señor. Señor, para un judío, era Adonai. Adonai era el Dios del amor supremo. Este Jesús que habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor. ¿Y qué ocurrió solamente con esta frase? Que los que estamos escuchando, dice la palabra, se compungieron de corazón. Yo no sé muy bien esta palabra cuando se puso qué realmente quería decir, pero a mí me suena que el corazón se apretó consigo mismo de tal forma que dolía de lo apretado que estaba de aquella verdad que hacía sentirse pequeño y enfermo. Se compungieron de corazón. Y aquel compungimiento de corazón provocó que saliera de ellos una frase: varones hermanos, ¿qué pues haremos? Cuando uno recibe este concepto de pobre de espíritu, esta necesidad de más, pues aparece esta respuesta: ¿qué pues haremos? Y Pedro, evidentemente, estaba lleno del Espíritu Santo en aquel momento, estaba a tope, estaba recién bautizado en el Espíritu. Dice, pues lo único que tiene que hacer es arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu. ¿Qué les estaba diciendo? Que hay algo que formaba parte de ellos, pero luego hay algo que venía de parte de Dios. El arrepentimiento ante el dolor de las cosas malas, pues es muy fácil. O sea, si yo hago café y me sale malo, ¿quién me va a decir que ha salido malo? O sea, yo mismo me doy cuenta que ha salido malo. Y el primer agobiado soy yo, ¿no? Por no poder atender adecuadamente con el café bueno. Si yo quiero hacer algo y en vez de hacer algo lo estropeo, el primer resentido soy yo. No hace falta que me lo cuenten, que ya me doy cuenta que me equivoqué. Por lo tanto, el arrepentimiento solamente es que te digan, oye, date cuenta que el café te salió mal. Sí, ya lo sé, pero claro, mira, estaba ahí hablando y tal, se me pasó. O sea, es fácil. Arrepentirse así es muy fácil darse cuenta del error y poner la enmienda en su momento. Pero luego viene, bautízate en el nombre de Jesucristo. ¿Bautizarse qué quiere decir? Sumergirse. Bautizarse quiere decir sumergirse. Tener comunión, también hay una acepción que tener comunión total con. Por lo tanto, bautízate con el Señor Jesucristo, sumérjate en todo lo que es Cristo y comunícate con Él, ten comunión con Él. Y a partir de ahí, habiendo dado cuenta de que andas mal, habiendo dado este paso de decir, tengo el remedio ahí en las manos, me lo cojo. Y entonces, en todo este proceso que ocurre, recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis
no compraréis, no conseguiréis, no os compensaré. Recibiréis el don del Espíritu Santo, recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabemos que tiene un primer cometido. El primer cometido es convencer de pecado, de justicia, de juicio y de justicia. El segundo cometido, que nos recordará todas las cosas. Tercer cometido, nos enseñará todas las cosas que el Señor nos enseñó. Por lo tanto, este es el don del Espíritu Santo. Este es el don regalado. El regalo es darse cuenta de uno mismo cómo está y todo aquello que tiene por delante para andar de una manera segura. Si yo tengo que recordar algo, es que me lo han dicho. ¿Sí o no? Si no, nadie me dice nada, si nadie me dice, mañana tienes que ir, por ejemplo, a buscar el pan. Si no me lo dice nadie, no tengo por qué recordarlo. Pero si alguien me dice, mañana tienes que ir a buscar el pan, yo me tendré que recordar que mañana tengo que ir a buscar el pan y cuando sea mañana tendré que ir a buscar el pan. Por lo tanto, si el Espíritu Santo me tiene que recordar algo, quiere decir que ese algo ya tiene que estar en mí. ¿Por qué tengo que ir a la palabra de Dios? Para que el Espíritu Santo pueda recordarme algo. No voy a ir porque me toca, porque como buen cristiano, como soy el cristiano del libro, pues tengo que ir al libro. Pero no tienes que ir al libro porque eres cristiano, tienes que ir al libro porque necesitas estar en el libro para que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Salimos de la norma y entramos en el placer, entramos en la seguridad, estamos en la convicción. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y cuando yo estoy en la palabra de Dios y estoy viendo una serie de cosas, y hay cosas que las entiendo, pero otras cosas no las entiendo. Entonces, ¿qué hará el Espíritu Santo? Me enseñará todo aquello que Cristo enseñó. No está pidiendo que te autoenseñes. No te está pidiendo que te enseñes. No te está diciendo que dices, uy, qué burro que soy. He leído 10 veces y aún no entiendo nada. No te está diciendo no te autoflageles, porque no te lo está pidiendo nadie. Sencillamente te dice, toma el regalo. Y el regalo es el don del Espíritu Santo. Si hemos entendido lo que le pasó a Lutero, si hemos entendido lo que le pasó a Lutero, que fue fruto de una lucha personal, y creo que es ahí donde debemos de entrar. Debemos de entrar ahí. ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿El cristiano que lucha o el cristiano que disfruta? Porque todos, tanto el que lucha como el que disfruta, tienen el mismo objetivo, agradar a Dios y darle gloria a Dios. La cuestión es, ¿quién de los dos lo consigue? ¿El que se esfuerza o el que disfruta del regalo? Supongo que ya lo sabéis, que os diré. El que lo disfruta. Regocijaos, os digo, y siempre os digo, regocijaos. Disfrutad del regalo que os doy. Disfrutad del regalo que os doy. Y además os diré, el regalo no es para que lo tengáis ahí en la estantería para que digáis qué bonito que es. ¿Os imagináis un mini pimer puesto allí en la estantería de la cocina y haciendo el puré con la cuchilla, con los tenedores y tal? Haciendo el puré con los tenedores y teniendo el mini pimer ahí arriba. ¡Oh, yo tengo un mini pimer, qué bien! Y tal. Y sí, ¿y cómo va? Ah, no lo sé. Mini pimer lo tenemos ahí. Lo cogemos, va. Pero el de al lado dice, oye, ¿con qué velocidad lo has hecho? Ah, yo qué sé. Pues toma el folleto y te dirá que para la patata esta velocidad, para la carne esta velocidad. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Pues ahí tenemos. Ahí tenemos. El Espíritu Santo es lo que nos va a decir cómo funcionar con el regalo. El regalo lo tenemos ahí, pero ¿lo sabremos hacer funcionar? Lo podemos saber funcionar. Y una de las maneras es no contristar al Espíritu Santo. Una de las maneras es no contristarlo. ¿Y cómo le contristamos al Espíritu Santo? Es tenerlo y no hacerle ni caso. Esa es una. Es tenerle en la estantería y no hacerle ni caso. La segunda es hacerle oídos sordos. Sí, habla, dime, pero yo ya sé dónde voy. Otra manera de contristar al Espíritu Santo. Pero ahí la manera de obedecerle. Hay la manera de obedecerle.
Y la manera de obedecerle es atender qué beneficios tenemos si le escuchamos. El primer beneficio es que podemos llamar a Dios Abba Padre. Ese es el primer beneficio. El primer beneficio que tenemos del don del Espíritu Santo es sabernos hijos de Dios. Porque Él es el que trae testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y con este espíritu de adopción podemos llamarle Abba Padre. Este es el primer beneficio. Y el segundo beneficio que tenemos con el Espíritu Santo es que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, o sea, el Hijo de Dios, como hemos dicho, manifiestas son las obras de la carne. Toma candela. Esto algunos ya me lo han escuchado decir más de una vez. ¿Cómo aparece esta contradicción del don del Espíritu Santo? El Hijo de Dios, el que es guiado por el Espíritu Santo, que es Hijo de Dios, van a ser manifiestas las obras de la carne. Y las obras de la carne os las voy a leer por si me dejo alguna, para que ahora se ha parado esto. Bueno, las obras de la carne, lujuria, envidia, celos, fornicación, etcétera, 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 y de las cuales ninguna se salva del hachazo de la cruz. ¿Cómo es que el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, se manifiestan las obras de la carne? Para hacernos sentir mal. O sea, Dios es así de caprichoso. Te doy el regalo para que te des cuenta que eres un inútil. Te he dado el Espíritu Santo para que te traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que al final te sientas como un inútil. Esto es lo que Dios hace a través de su gracia, ¿verdad? ¿Cómo podemos corregir algo que no sabemos? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo corregir yo, por ejemplo, que soy mentiroso, si no me doy cuenta que digo mentiras? ¿Podré corregir mi defecto? El Espíritu Santo hará. Pues cuando yo le diga, Espíritu Santo, yo quiero dar pasitos hacia adelante. Me dirá, pues mira, el primer pasito que es limpiar la mentira. ¿Y qué aparecerá? Cuando vea a Mari, le diré, hoy hace una lluvia que no veas, así que abrígate. O sea, lo primero que haré, el Espíritu Santo me dice, oye, que tienes que tocar con la mentira, pero como yo no sé si digo mentiras, ¿no? Lo primero que me hará es hacerme ver que realmente digo mentiras. Y para que yo vea que digo mentiras, las tendré que decir. Por lo tanto, el Espíritu Santo, guiándome, hace aparecer quién está en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la carne están que se las pegan. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo te está incitando, la carne dice, así, pues ahora yo voy a entorpecer. Gracias, carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora sé que esto que se ha manifestado en la carne, dice la palabra, que puedo cogerlo en obediencia y traerlo a la cruz de Cristo. Entonces, aquella mentira que apareció, la puedo coger y en el nombre de Jesús decir, esta mentira está crucificada en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo somos crucificados. Somos crucificados. Y esto es importante que lo entendamos, porque hay una canción, la Carmen se la sabe, que dice que Jesús no lo mataron, fue a quien le matara. ¿Verdad que sí, Carmen? Por lo tanto, nosotros vamos a matar la carne, vamos a coger la carne y colocarla en la cruz. Somos nosotros que nos ofrecemos en morir en la carne. No es que haya nadie que nos ponga como norma que hay que morir, sino se nos pone el listón de que hay que morir al yo. Pero el hacerlo nos da la gracia de poderlo hacer. ¿Cómo poderlo hacer? Pues teniendo el Espíritu Santo, dándole la libertad para que nos diga lo bueno y lo malo de cada uno. La palabra de Dios dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que es conforme a la fe en Cristo Jesús. O sea, si tu carnalidad está descubierta en 5, en baremo de 5, este baremo de 5 es el que tiene que ir a la cruz. Si tu carnalidad está en baremo de 2, este baremo de 2 es el que tiene que ir a la cruz.
no más alto ni más bajo tampoco, sino conforme a la fe en Cristo. Y la fe conforme a Cristo dice, por la fe el justo vivirá, ni por mucha ni por poca, sino por la fe del justo vivirá. Y esta fe es la que es un don que el Señor nos lo da en una medida, y con esta medida nosotros lo podemos ir agrandando. Por eso los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque sabía que la fe puede engrandecerse. ¿Y cómo se engrandece la fe? Pues dejándose llevar por el Espíritu Santo en su cometido, en enseñar. El domingo pasado se nos decía que la palabra de Dios era buena ¿para qué? Para enseñar, instruir, corregir, te lo dejaste, corregir, redarguir y hacer perfecto al varón para toda buena obra. Enseñar, corregir, porque a veces creemos una cosa y la tomamos como buena y por lo tanto la palabra de Dios nos tiene que corregir aquel concepto que teníamos como bueno, nos lo tiene que corregir y nos tiene que redarguir, confrontarnos en aquello que creemos que puede ser, pero no sabemos si lo es. Y entonces nos confronta, nos pone de cara contra la pared y ve quién gana, la palabra o tú. Evidentemente, ¿quién va a ganar? Si eres pobre en el espíritu, la palabra va a ganar y vas a andar hacia este varón perfecto. El vivir en gracia, o sea, el cristianismo, es un cristianismo que va en contra de los valores que cualquiera pudiera dar como bueno. Fijaros, Cristo ganó perdiendo. Cristo ganó perdiendo. Obtuvo la autoridad no imponiéndose, sino sirviendo. Y fue rico dándose a sí mismo. Estos criterios puestos a nuestra realidad, de verdad que hace romper cualquier sistema, cualquier esquema del mundo que nos rodea. En Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto puede ocurrir muy fácilmente. Puede ocurrir muy fácilmente que nuestro cristianismo solamente esté en las cuatro paredes de nuestra casa, en las cuatro paredes de la iglesia y poco más. Pero no porque sea así va a dejar de dar luz. Será una luz escondida o una luz desparramada. Nuestras vidas siempre van a ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Va a depender de nosotros alumbrar al mundo o alumbrar un rincón. Va a depender de nosotros. Y no va a depender de nosotros. Porque si nosotros andamos en este regalo, nosotros no nos tenemos que empeñar en ser políticamente correctos delante de los demás. Podemos ser auténticos y ponernos delante de los demás y hacer que esta luz por natural fluya. ¿Qué dice la Escritura al respecto? De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior haréis correr ríos de agua viva. No. Correrán, porque sí, porque son ríos y los ríos se tienen que mover y en una dirección de dentro hacia afuera. Te guste o no te guste, va a ocurrir así. Tú eres una persona que el don del Espíritu Santo está contigo y con el don del Espíritu Santo que está contigo, o sea, la gracia de Dios está contigo, te guste o no te guste, vas a ser luz. Lo que ocurre es que esta luz será de una calidad o será de otra, ¿verdad? Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Nuestras buenas obras no son para medallas. Las buenas obras nuestras son para que los demás se enteren de que hay un Dios que está gobernando personas para su reino, para llevar a cabo su cometido, que es no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Dios está a nuestro lado? ¿Verdad? Ya hemos visto un poco. Mira, en Romanos 8, 14, 15, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, y que ya hemos dicho, tales son hijos de Dios, ¿no?
Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Gálatas 5, 14, 21. Aquí vamos a leerlo despacito para que nos demos cuenta hasta qué punto estamos o no estamos ahí. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. En esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, porque no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que es lo que hemos estado explicando. Fijaros, dice, si el principio es amar a tu prójimo como a ti mismo, dice, alerta, que si este es el principio, no sea que vosotros dejéis el principio a un lado y os estéis mordiendo los unos a los otros hasta consumiros. No sea que vosotros, teniendo que tener una buena comunión, una buena relación desde el fluir del Espíritu Santo, en vez de manifestarse el principio, se manifieste lo contrario. Por eso dice, andad en el Espíritu. ¿Por qué hay que andar en el Espíritu? Porque se nos ha dado el Espíritu. No es que tengamos que ir a buscarlo. Ya lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es andar con Él, con el Panacleto, con el acompañante. Solamente tenemos que hacer esto, dejarnos acompañar por el Espíritu. Y por lo tanto, sin satisfacer los deseos de la carne. Si yo estoy con el Espíritu, aquí a la derecha me estarán pero aquí me están tocando música celestial. Música celestial. Yo estoy en el centro. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo carne y espíritu. ¿Qué es lo nuevo? El espíritu. ¿Qué es lo que trajo una transformación en mí? El espíritu. Porque la carne ya le tenía. Yo ya estaba acostumbrado a tener la carne. Si ahora la satisfacción, la seguridad que estaba buscando, la estoy hallando en el espíritu, ¿por qué dejar de lado al espíritu y darle caso a la carne? Entonces, sigamos al espíritu, porque es lo que realmente nos está transformando, es lo que nos está dando esta seguridad que buscamos, ¿no? Y ahí vienen, no lo encontraba entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y esto habría que ir buscando cada una de ellas, a ver dónde estoy yo, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy adulterando? Estoy adulterando, fijaros que con el adulterio Jesús es muy claro, así que tú estás fijándote en la mujer ajena, ya estás adulterando. O sea que fijémonos bien dónde está la fornicación. Si lo estás haciendo lo mismo, aparte de tener tu esposa, alerta, que también estás cayendo en fornicación. La inmundicia. La inmundicia, ¿qué será la inmundicia? Yo no sé, pero no hace falta muchas palabras. La inmundicia no lo coges con las manos. O sea, la inmundicia no te subyuga. O sea, más bien te aparta, por naturaleza. Porque mal huele, porque tiene mal aspecto, ¿no? O sea, da asco. O sea, por natural tú no vas a la inmundicia. Si vas a la inmundicia, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, obra de la carne. Lascivia, son los placeres los que te controlan. Idolatría, cualquier cosa toma el lugar de Dios. Cualquier cosa toma el lugar de Dios. Un ejemplo muy claro. Ayer hubo un partido de fútbol interesante, ¿verdad? Yo no sé cuántos a las 9 de la noche tenían su tiempo para leer la palabra o tener su devocional y tal. Supongamos que alguno tenía a las 9 de la noche, por norma, en su cotidiano vivir, tener su tiempo devocional. Pero chico, pero no me puedo perder la Copa de Europa yo. ¿Cómo me voy a perder la Copa de Europa? El devocional, al Señor lo tengo siempre, el partido no. Entonces, bueno, dejamos y nos vamos al partido. ¿Qué es lo que está apartando a Dios? Idolatría, ¿eh? Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. En general, no solamente son los muñequitos. No son los muñequitos, son todo aquello que nosotros le damos prioridad antes que a Dios. Las hechicerías, ya saben lo que son, las enemistades, esto es muy común, ¿no?
Hay enemistades que llega hasta el punto que al día de la boda no los invitas. ¿Eh? Los pleitos, si no me pagas, tal. O sea, bueno, obras de la carne, ¿no? Y el resultado final, por si alguien no se ha enterado muy bien, en tales cosas no se heredará el reino de los cielos, el reino de Dios. O sea, no busquemos excusas. Con dar lugar a la carne, no vamos a entrar en el reino de Dios. Eso está ahí claro. Entonces, ¿qué señales puedo yo hemos hablado que buscamos la seguridad, ¿verdad? Vamos a buscar la seguridad. Y hemos dicho que la seguridad la podemos encontrar en Dios. Y en Dios ya hemos visto que Dios está con nosotros porque si hemos recibido el regalo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que esto es así? Hemos tenido un tiempo de alabanza. Este tiempo de alabanza, no sé si alguien se ha sentido forzado o realmente se ha sentido como el Espíritu Santo fluía en él. Si te has sentido forzado por el ambiente, pero si fluye, checking. Si ha fluido, checking. Cuando uno está sabiendo que Dios está de su parte, de él sale agradar a Dios de una manera natural, de una manera fluida, y además disfruta de ello. O sea, el Señor nos ha dado sentimientos y emociones. Hay gente que se dice que las emociones son malas, pero si no hubiesen emociones nunca sabríamos cuándo Dios se agrada de nosotros. Y esta emoción es la que nosotros hemos podido tener esta mañana cuando estamos alabando a Dios. Conmigo mismo. ¿Cómo puedo estar seguro yo de que Dios está conmigo? Pues sencillamente en que yo no tengo miedo ni de mis virtudes ni mis defectos. Yo puedo ir tranquilamente tal como soy. El Espíritu Santo está en mí y no tengo que hacerlo políticamente correcto. Tengo que ser educado, evidentemente. No tengo que ir allí diciendo todas las verdades de mala manera a la gente, ¿no? Porque ahí me viene a la mente. ¿No? Es aquello que piensa lo que dices y di lo que piensas. Piensa lo que dices y no digas lo que piensas. Por lo tanto, sí, podemos ser íntegros, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios ya se agrada de nosotros y de lo que no se agrada ya se encarga Él de hacérnoslo cambiar. Por lo tanto, yo puedo ir con mis defectos tranquilamente. O sea, si yo pongo ejemplo, soy un fumador y estoy sabiendo que aquel fumar no le agrada a Dios y estoy luchando con el tabaco, yo no tengo por qué esconderme cuando mi aliento huele a tabaco. El otro que juzgue lo que quiera, pero Dios y yo sabemos que aquel olor del tabaco es lo que a mí me está compungiendo mi corazón para que yo quiero victoria sobre ello. Y esto es lo que realmente interesa. Por eso el Señor nos exhorta. Con la medida que juzguéis, seréis juzgados. Y alerta, alerta, alerta. No mires la basurilla del ojo ajeno cuando tú tienes una viga en el tuyo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que yo, gracias a la gracia de Dios conmigo, puedo ir tranquilamente siendo transparente. No me tengo que, digamos, el domingo pasado se hablaba de ser hipócrita. No tengo por qué ser hipócrita, tengo que esconderme. La palabra, digamos, más limpia oficialmente es ser políticamente correcto. No tengo que jugar a nada, al personaje. Tengo que ser lo que soy. Y soy un cristiano santo, que anda hacia la santidad. Santo. ¿Por qué soy santo? ¿Porque lo digo yo o porque lo dice Dios? Es una palabra regalada de parte de Dios. Soy santo porque Él me ve santo. Y yo solamente lo que tengo que hacer es vivir como un santo. Por lo tanto, apartándome para Dios. Ya que estoy apartado, solamente tengo que hacer real esta situación. Si estoy en santidad, tengo que andar hacia esta santidad. ¿Para qué tengo que andar hacia esta santidad? Sabiendo que es un proceso. Para no entrar en el fracaso, en el agobio, en el legalismo y, en definitiva, apartándome del regalo de Dios. El regalo de Dios no tiene nada que ver con todo aquello que tengo que esforzarme a hacer. El regalo de Dios es todo aquello que fluye gracias al regalo, al uso del regalo. Si yo uso la gracia de Dios, no me saldrá a mí empezar a insultar a la gente.
Seguro, seguro que no. Si yo estoy en cuenta de que Dios me ha regalado la capacidad de ser un hijo de Dios y de poder vivir como un hijo de Dios, cuando aparezca la carne, yo sabré perfectamente que aquello no es del Espíritu y podré decidir entre hacer caso al Espíritu y coger aquello que ha aparecido y llevarlo a la cruz o darle paso o no. Por eso el apóstol Pablo lo decía muy bien. Lo que quiero no hago, más lo que no quiero eso hago. Pero gracias, Dios, doy a Jesucristo, a Dios. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de dónde estoy equivocándome. Y en el error puedo ir hacia adelante gracias a que Dios sigue estando conmigo. Por eso antes esto no ocurría. Primeramente no sabía si acertaba o no. Y si me equivocaba, no tenía el visto bueno de Dios que estaba permanente conmigo. ¿Cómo va a mejorar la relación con los demás? Pues a los demás no los veré extraños. Los veré o bien necesitados del Señor, por lo tanto con ganas de que conozcan la gracia, ¿no? Y por tanto les veré y tendré atención en cuanto a sus necesidades. Será una relación abierta, una relación fluida, una relación que se suele llamar horizontal, ¿no? De un tú a tú perfectamente. Y cuando estoy pensando, ¿y mañana qué ocurrirá? Pues bueno, mañana qué ocurrirá. ¿De quién es el mañana? Pues ¿qué es lo que me regaló el don de la seguridad? Pues el mañana será un día en que Dios gobernará. Y como yo le pertenezco, pues lo que ocurrirá, ocurrirá en el Señor. Por eso cuando dice todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya está contigo. Entonces, cualquier cosa que hagas, como el Señor está contigo, hazlo para Él, ¿no? Y luego, delante de las circunstancias, como me veré yo delante de las circunstancias. Siempre atemorizado por las circunstancias o sabiendo que el Señor de las circunstancias es el Dios que está conmigo. Por lo tanto, las circunstancias no me van a atemorizar. No me van a atemorizar. ¿Por qué? Una, tengo la seguridad de que Dios está conmigo a pesar de los pesares. Segundo, tengo un remedio que otros no tienen, que es la oración. Y practico esta oración. No solamente sé que existe, sino que lo hago. Y lo hago sabiendo que el Señor me escucha y que va a atender el ruego porque Él conoce mejor que yo las circunstancias por donde estoy. Y termino ahí. En 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por si esta palabra se te hace difícil, porque, claro, aquí nos está diciendo que nosotros tenemos armas poderosas, ¿no? Y que las podemos utilizar con todo aquello que es contrario a Dios. Pero a lo mejor yo no sé ni qué armas son. Y si sé las armas, no sé cómo utilizarlas, ¿verdad? Y tampoco sé contra quién. Puede ocurrir. Con mi afán de progresar, con mi afán de ser agradecido a Dios haciendo sus cosas, puede ocurrir que me encuentre en mis dudas. ¿Dónde puedo agarrar mi fuerza? Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar socorro y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, en mis dudas, en mis incertidumbres, en mis deseos que me empujan pero me frenan a la vez. ¿Dónde puedo encontrar? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono. Ahí aparecerá la gracia. Ahí aparecerá el don de gracia para poder seguir hacia adelante. Y así iremos progresando. Y el pecado va a ser pecado siempre. Pero la gracia va a ganar. Pero la gracia va a estar siempre por encima del pecado. Y cuando aparezca el pecado, aparecerá el pecado como una lección por no utilizar adecuadamente la gracia y como un toque de atención para que usemos la gracia, el don de Dios. Amén. Vamos a orar, parece, porque
Es más fácil hablar de la gracia que vivir en la gracia. Padre, gracias, Dios, porque tú ya te has manifestado tal como eres en favor nuestro. No solamente nos has hecho saber que tú eres el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios que se merece toda honra y todo loor, todo agradecimiento, sino que tú nos has dado toda la provisión que necesitamos para vivir, Señor, dignamente, Señor, al título que tú nos has dado, que es el de Hijo tuyo. Padre, confesamos, oh Dios, que no siempre lo conseguimos. Siendo sinceros, erramos más que acertamos. Por eso acudimos a ti, Señor, para que este don de tu Santo Espíritu se avive en cada uno de nosotros, Señor. Que no solamente esté ahí colocado por ti en el día, Señor, que te aceptábamos en nuestras vidas. No queremos tenerlo como un huésped, lo queremos tener como un Señor. Le queremos tener como el Señor que está dirigiendo, controlando, empujando nuestras vidas hacia el agrado de ti, Señor. Para que, Señor, tal como decía mi hermano, Señor, y tú ahí en tu trono, en medio de la alabanza de los ángeles, Señor, puedas dibujar una sonrisa cuando veas a tus hijos limpiándose, limpiándose continuamente, arrepintiéndose continuamente y disfrutando de todo aquello que tú les estás dando. Danos visión de aquello que hemos de sentirnos agradecidos. Padre, que no menospreciemos todo aquello que tú ya nos has dado. Cada paso que damos, oh Dios, tú nos has permitido darlo. Lo hemos hecho, Señor, por tu esfuerzo, Señor, por tus ganas, por tu poder, hemos hecho este paso. Y esta carrera que hemos hecho, tú nos has dado las fuerzas y la velocidad para hacerla. Así que, Padre, en esta hora, Señor, toca a cada uno de nosotros en particular, Señor, en el lugar donde está, Señor, este don que tú nos has ofrecido. ¿Cómo lo tenemos? Si estancado, que olvidado, o lo tenemos presente y actuando. Dios, acudimos a ti, Señor. Acudimos a ti. Porque ¿dónde vamos a ir sino a ti, Señor? Tú eres el único que está interesado verdaderamente en cada uno de nosotros y en todo y para todo, Señor. Así, Padre, en esta hora, glorifícate en medio de tu pueblo a través de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos dé fluir del Espíritu. Amén. Fluir del Espíritu. No que no nos dé el Espíritu porque ya lo tenemos. Ni más ni menos. Tenemos todo el Espíritu. El Espíritu no tiene medida. Su fluir sí. Amén.